Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos los medios que habéis comparecido aquí, también a todos aquellos que nos siguen por streaming. Muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a hacer una primera valoración de ese encuentro que hemos tenido con la presidenta de las Cortes. Ha sido, como no podía ser de otra manera, un encuentro afable, dinámico, en el que, bueno, pues lo que le hemos transmitido a la presidenta es que estamos a la espera de que el partido que ha ganado las elecciones en Aragón pues nos llame pues para seguir con ese acuerdo, con ese programa que dijimos que íbamos a iniciar el 23 de junio, cuando se hizo la constitución de las Cortes, y lo cierto es que seguimos esperando. Yo sé que muchos de ustedes nos han escrito, nos han llamado y han dicho, pero bueno, ¿ya se sabe algo? Bueno, pues lo cierto es que desde el 23 de junio hasta hoy seguimos, como digo, esperando a que el partido que ha sacado 28 escaños, pues bueno, pues hable con nosotros y bueno, pues se digne a sentarse y a negociar. Y digo lo de se digne porque sé que ya lo ha hecho con otros partidos. Hace un día nos enterábamos que la Diputación Provincial de Teruel se ha pactado, en principio, ¿no? Parece que todo apunta a eso, con Teruel Existe. Teruel Existe es un partido que nos ha demonizado siempre y que ha dicho, bueno, pues la verdad es que hay cosas que no son ciertas, y entre ellas, pues bueno, barbaridades absolutas, ¿no? Como por ejemplo que no respetamos el régimen democrático. Pero esto son cosas que dice el señor Guitarte, que en el fondo no se cree ni él. Pero bueno, este es el juego de la democracia y así son las cosas. Entonces, a la pregunta que seguro que ustedes van a hacerme, en este sentido yo voy a responder en relación también a un tuit que me parece que puse hace un par de días, o un comunicado que emití hace un par de días. Si ese partido que nos demoniza quiere pactar con el PP en la Diputación o en la comarca o donde sea que no estemos nosotros, bueno, pues evidentemente cada uno es libre. Pero si lo que esperan es que nos abstengamos o que votemos a favor en un gobierno en el que no estemos nosotros y que sí que esté, por ejemplo, Teruel Existe o el PAR, pues evidentemente por ahí no vamos a pasar. Es decir, no vamos a abstenernos a cambio de nada. Y esto es una cosa clara, directa, que dijimos hace, bueno, pues un par de días o ayer, ¿no? Así que yo creo que este es el mensaje principal. En cuanto a la presidenta, pues como es lógico, le hemos dicho que no hemos propuesto candidato alguno, puesto que lo lógico es que el candidato sea el candidato del principal partido que ha ganado las elecciones, o sea, del partido que ha ganado las elecciones, que es el PP, que es el señor Azcón. Como digo, desde aquí volvemos a reiterar nuestra mano tendida para conformar ese gobierno, esa mayoría alternativa de cambio en Aragón, y seguiremos esperando a que nos digan algo. Yo sé que ustedes también tienen cierta prisa, y es normal, porque es cierto que se están conformando ya todos los gobiernos y parece que Aragón va a ser el último, pero realmente es así son las cosas, y no puedo decirles otra cosa distinta porque sería mentir. Es decir, que esto es así, es decir, no ha habido ninguna conversación de cara a un gobierno, ni se ha hablado de esa entrada en el gobierno aún, porque como digo, seguimos con la mano tendida, firme, a pesar del tiempo, pero esperando a que por fin pues nos llamen y nos digan, oiga, pues queremos hacer un gobierno de cambio real, auténtico, que es lo lógico, ¿no? Porque ellos tienen 28 y nosotros 7, sumamos uno más de la mayoría absoluta, y lo lógico pues es que nos pongamos de acuerdo en un gobierno de cambio. Creo que es lo que nuestros votantes han querido, y esto es importantísimo. Yo lo repito 40 veces, no estamos aquí por sillones, sino por hacer valer los votos de nuestros votantes, y en ese sentido creo que el mensaje de que no nos íbamos a abstener a cambio de nada pues era claro, y es claro, ¿no? Y es un mensaje que sobre todo va pues a nuestros votantes, como es lógico. Y a partir de aquí, pues si quieren pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Hola, buenos días. Decía buenos días. Que ustedes no se iban a abstener si en un gobierno estaba Teruel Existe o el PAR, pero entonces, si ellos no estuvieran y el PP gobernara en solitario, ¿darían su sí, darían su abstención? Nosotros lo que hemos dicho es que lo lógico es que lleguemos a un acuerdo con el PP, es decir, y que no vamos a abstenernos de manera gratuita, eso está claro, es decir, no vamos a regalar nuestros votos. El posible escenario de realmente, bueno, pues si hay un gobierno en solitario del PP o un gobierno de Teruel Existe o del PAR, es un panorama o un escenario al que todavía no nos hemos aproximado. Pero lo cierto es que, vuelvo a reiterar las palabras, que además creo que son claras, que es que no vamos a abstenernos a cambio de nada, es decir, pero no por nosotros, sino por nuestros votantes, que es lo importante.
Yo creo que lo lógico, y lo he dicho siempre, es un gobierno en el que estemos nosotros, y creo que lo he dicho por activa y por pasiva, porque sumamos, es decir, son 28 escaños más 7. Y me parece que eso es lo lógico. Cuando se habló, y lo hemos dicho en la campaña reiteradas veces, queríamos un gobierno de cambio real. Ese gobierno de cambio real llegará si está Vox. Y esto es una cosa importante. El gobierno de Aragón, y por ende Aragón, no cambiará si no está Vox en el gobierno. Esto es así de claro. Entonces nosotros siempre hemos dicho que no estamos aquí para que entre uno, salga el otro y todo siga igual. Nosotros queremos estar, y dije también que queríamos estar para supervisar la gestión de este gobierno, de este futuro posible gobierno, bajo nuestra propia supervisión, lo cual quiere decir, evidentemente, estar en el gobierno, no estar, digamos, de manera colateral o de manera residual, ¿no? ¿Les gustaría estar en el gobierno asumiendo consejerías, direcciones generales? Pues mire, no es una cuestión de gustar o no gustar, o una cuestión de, mire, a mí me gusta más esto o no me gusta más esto. Realmente gobernar es una responsabilidad tremenda, grande, y en ese sentido el que asume tareas de gobierno lo tiene que hacer desde un sentimiento enorme, ¿no?, de ese peso que lleva pues la responsabilidad de representar a los aragoneses y de tener un área que administrar. Así que ese tema de gustar no me parece, no lo digo por usted, por la pregunta que ha hecho, pero no me parece acertado el tema de gustar. A mí me puede gustar más una cosa u otra, pero creo que lo importante es que si hemos ganado las elecciones junto con el PP, lo lógico es que haya un cambio, ¿no? Porque si no, todo lo que hemos dicho en campaña pues no servirá de nada. Entonces, lo lógico es que queremos un cambio, y para que ese cambio llegue a ser una realidad, pues tenemos que estar en el gobierno. Esa es mi opinión, ¿no? Esa es nuestra opinión, que tenemos que estar en el gobierno, o por lo menos llegar a un acuerdo de mínimos, a un acuerdo programático importante. Pero como digo, es que esto es así. Nosotros desde el 23 de junio, donde fue nombrada presidenta de las Cortes Marta Fernández, hasta hoy no hemos tenido noticia del PP. Es decir, no se ha sentado con nosotros a hablar de estos asuntos. Con lo cual, como usted comprenderá, difícilmente podemos llegar a un acuerdo o podemos hablar de gobierno o de consejerías o de cualquier tipo de cosa cuando ni siquiera sabemos si están dispuestos a sentarse para hablar de un programa, porque lo importante es el programa. Todo lo demás viene después. Por eso cuando usted dice si me gusta, a mí lo que me gustaría es que se sienten a hablar con nosotros, que se sienten a negociar con nosotros. Eso sí que me gustaría. Ya lo otro es una cosa que viene más tarde. ¿Cuándo debería ser esa llamada para sentarse a hablar con ustedes, y cuándo cree que debería ser la investidura? Pues hasta el 23 de agosto hay tiempo, porque ya sabe que hasta el 23 de agosto ya sabe que hay tiempo, porque hasta el 23 de agosto, pues por los plazos que marca la ley y el reglamento interno de esta Cámara, pues hasta el 23 de agosto hay tiempo suficiente para que se haga. Pero sí que es cierto que no entendemos esta demora. Ignacio Garriga, nuestro secretario general, dijo hace poco que lo lógico es que se diera cierta celeridad a estos asuntos, y que lo lógico es que la conformación de gobierno fuera lo antes posible. Y realmente, si hemos ansiado tanto ese cambio, y ese cambio por fin ha llegado, no entendemos por qué demorarlo más. ¿Cuándo? Pues no sé si la semana que viene, dentro de un mes, pero sí que es cierto que el plazo máximo es el 23 de agosto, porque como saben, si el 23 de agosto no hay electo un presidente, pues se disuelve la Cámara y se convocan elecciones. Me gustaría que fuera antes del 23J, antes de las elecciones. Ya le digo, le comento como a su compañera, no es una cuestión de gustar o de no gustar, es decir, no es que me gustaría. No, hombre, yo lo que entiendo es que si hay dos partidos que suman, ¿no?, 28 más 7, yo creo que está claro, 35, pues que lo lógico es que como mínimo se sienten a hablar y se sienten a negociar programa, o sea, medidas concretas y puntuales. Me parece que es lo lógico. Entonces ha pasado, pues ya no sé cuánto tiempo, desde las elecciones del 28 de mayo, que llevamos un mes y una semana, más o menos, o sea, un mes y semana y pico. Bueno, pues en todo ese tiempo, más allá del acuerdo de la mesa, no se ha llegado a ningún otro acuerdo. Entonces, en ese sentido, pues, hombre, yo creo que un mes y medio está bien, ¿no?, para reflexionar y para hacer esa suma de 28 más 7. Creo que hay tiempo suficiente en casi 40 días en hacer una suma de 28 más 7. Nolasco ha dicho que no vamos a abstenernos a cambio de nada. ¿A cambio de qué se abstenderían? Bueno, hemos dicho siempre que nosotros la primera medida para llegar a hablar para llegar a decidir una abstención, un voto en contra, un voto a favor, tiene que ser, como es lógico, una serie de medidas
digamos, puntuales, ¿no? Yo dije también, cuando hablaba de las medidas de brocha gorda y no de brocha gorda, ¿no? Son unas medidas concretas y claras. Entonces, el primer punto es ese, y a partir de ahí todos los escenarios son posibles, pero lo cierto es, como digo, yo entiendo también que el estupor que pueden tener ustedes a la hora de decir, bueno, ¿cómo es posible que hayan pasado casi mes y medio y aún no se han puesto a hablar sobre medidas concretas? Bueno, pues esa es la realidad. La realidad es esa. Entonces, en ese sentido, primero hay que ver en qué estamos de acuerdo, en qué cosas podemos llegar a un acuerdo. A partir de ahí tendremos que ver si han conseguido completar la operación de hacer la suma de 28 más 7, y si efectivamente ven que la única opción es sumar con nosotros, pues sentarse a hablar sobre las medidas concretas y a partir de ahí ver si habrá un posible gobierno, si no habrá un gobierno, si quieren que estemos dentro, si quieren que estemos fuera, si prefieren hacer vicepresidente al señor Guitarte, socio de Bildu y de Sánchez. En fin, cada uno puede elegir hacer lo que quiera, pero serán ellos los que tendrán que decidirlo. El escenario que han dibujado es, con ustedes dentro del gobierno, que es lo que les gustaría, ha dicho, con alguna consejería, sin consejería, se puede llegar a un acuerdo sin consejería. Pero si es que, fíjese, es que hay que, claro, cuando se habla de sillones antes que de medidas, es un poco extraño, porque al fin y al cabo, imagínese que llegamos al punto de no estar de acuerdo ni en el 50% de las medidas. ¿Yo voy a ser consejero de qué? Por ejemplo, yo o quien sea, ¿no? Cualquiera de nuestros compañeros o quien sea. ¿Cómo vamos a ser consejeros en un gobierno en el que las medidas no estén claras? Primero son medidas, llegar a acuerdos concretos y después de eso pues veremos a ver si podemos desempeñar áreas de gobierno. Pero para eso primero hace falta sentarse y hablar. Y como les digo, hoy, ¿qué día es hoy? Santiago, no sé qué día es hoy, ¿7 de julio? No, 6, no, 5, ¿no? 5, eso es 5. Y hoy, 5 de julio, a 5 de julio de 2023, no hemos recibido ninguna llamada del PP para decir, oye, vamos a hablar sobre unas medidas concretas y claras. ¿Cree que tiene alguna influencia en las negociaciones que se están llevando en otras comunidades, el atasco que se ha producido en Galicia o lo que ha pasado en Extremadura? Yo pienso que no. ¿Cree que si todo esto está interrelacionado de alguna manera? Pues mire, yo pienso que no y voy a explicar por qué. En principio yo creo que no, porque el escenario, por ejemplo, en Extremadura ha sido muy distinto, por ejemplo, del de Baleares o, por ejemplo, del de Valencia. Entonces, en ese sentido, lo que sí que se ha visto hasta ahora es que el acuerdo ha sido distinto en cada sitio. Por eso creo que no hay una homogeneidad en todos los acuerdos que se han hecho, que se van haciendo, porque en cada sitio pues el resultado ha sido distinto y también las áreas de gobierno que cada uno ha tenido pues han sido distintas, en un sentido o en otro. Con lo cual no creo eso. Pero fíjese, voy a ir más allá. En el caso de que el resultado de las elecciones generales o de las elecciones en Extremadura sean X o las generales sean X, el resultado en Aragón es el que es. Y vuelvo otra vez al tema de la suma, 28 más 7. Es decir, aquí el tema es el que es. Y por mucho que se intenten hacer comparaciones con otras comunidades o con los resultados o con posibles resultados a nivel nacional, lo que está claro es que 28 más 7 son 35 hoy por hoy y hasta que no se repitan las elecciones. Con lo cual, no sé si le he respondido a la pregunta. Sí, gracias. ¿Contemplan la repetición electoral? Se contemplan todos los escenarios. O sea, a día de hoy no tenemos ningún tipo de acuerdo con el PP. Sí que es cierto que hasta el 23 de agosto tienen que pasar casi 2 meses, pero evidentemente ni lo contemplamos ni lo dejamos de contemplar. ¿Es una posibilidad? Pues es una posibilidad, como es lógico. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Una cosa es posible, probable, tal. Nada más. Pues muchísimas gracias a todos.